llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron... Bueno, ya está sonando la cortina, por lo tanto ya tenemos en línea, tratando de ponerlo al aire, al politólogo Aurelio Argañarás. A vaciarnos la cesera. Con su columna de los sábados, algunos interrogantes sobre el movimiento estudiantil universitario. Aurelio, ¿me escuchás? Perfectamente, Marina. Bueno, nosotros a vos también. Bueno, ¿comenzamos, te parece? Comenzamos. De acuerdo. Bueno, en las últimas elecciones universitarias se registra un avance de la Franja Morada, agrupación radical, aliada casi siempre a los socialistas, en este caso también, y un retroceso de las tendencias estudiantiles que han expresado en estos últimos años al campo nacional y popular de un modo u otro, digamos, no estamos describiéndolas, no juzgándolas. Claro, sí. Es un hecho curioso que ha llamado la atención incluso de algunos comentaristas de prensa, pero digamos, es curioso, lo quiero señalar yo como un punto de vista propio, porque la UCR, como todo el mundo sabe, es socia de Macri, y el gobierno de Macri atacó fuertemente a las universidades y atacó fuertemente, en particular, a la comunidad científica tecnológica. La desfinanció, destruyó contratos, y en general hubo una clara actitud de desaliento de la actividad científica y de la investigación tecnológica, e incluso muchas manifestaciones de carácter repulsivo respecto de la universidad, como las expresiones de Vidal acerca de que los pobres no van a llegar nunca, la descalificación de todo el sistema universitario creado en el conurbano bonaerense, y en general algo que insinuaba una especie de voluntad de retorno al viejo sistema universitario que solamente tenía lugar en las grandes ciudades. Por supuesto, nunca se planteó el retroceso en toda la línea de una cosa que hubiera generado rebeldías en una multitud de ciudades de toda la República, pero la línea general era esa, digamos, ¿no? Y obviamente, en esa línea quedaba complicada la UCR como socia dentro de Juntos por el Cambio. Entonces resulta un poco extraño o paradójico que en ese marco, en las últimas elecciones, en estos últimos meses, la Franja Morada haya logrado avances a costa de lo que podrían ser las agrupaciones representativas del campo nacional y popular, y más particularmente ponerles una definición más precisa del peronismo y el kirchnerismo. Completando el cuadro, digamos, ¿no?, que de esta paradoja, creo que se opine lo que se opine de la gestión de Alberto Fernández, es claro que discursivamente y en los hechos ha revertido esa situación de desdén hacia la universidad que era típica del gobierno de Macri, y ha alentado nuevamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, por todo eso, resulta un hecho curioso que creo que merece que busquemos una explicación. Claro, ¿por qué sucede? Yo voy a hacer una tentativa, no estoy considerando que se trata de la verdad última, pero además hay otro dato que también es significativo, y es que durante el periodo kirchnerista hubo un cierto crecimiento de esas tendencias nacionales a las que hacía referencia. Entonces, ¿cuál es la clave, o cuál podría ser la clave de esta situación? Creo que hay una razón
de superficie que ha sido citada en algunos medios de prensa y que se da particularmente en el caso de o por lo menos yo estoy en conocimiento de que se ha dado particularmente en el caso de la Universidad de La Plata, donde se ha verificado un proceso de ese tipo, con una indicación particular en la información periodística sobre la Facultad de Derecho, sí, donde la información periodística dice que se han presentado en listas separadas los partidarios de la cámpora o la cámpora y los que se denominan albertistas. Esa división o esa desunión sí, habría dado lugar al triunfo de Franja Morada y la recuperación del Centro de Derecho de la Universidad de La Plata. Esto, la verdad, que es una muestra de los efectos calamitosos que tiene la interna que se está librando en todos los ámbitos. uh-huh, Pero además lo significativo para la crítica es que realmente llevar esta división al plano de la universidad y de la lucha por representar a las mayorías estudiantiles universitarias realmente es una cosa desastrosa, porque implica poner en una disputa de carácter universitario, privilegiar las cuestiones sectarias a las cuestiones que interesan a la masa del estudiantado, que obviamente no tiene no se siente llamado de ninguna manera a tomar partido en las internas del gobierno. claro. Ahora, el otro aspecto que creo que se relaciona con este retroceso es el avance de la cámpora en desmedro de las agrupaciones que expresaron en una oleada anterior el avance del campo nacional y popular. Inclusive le otorgaron la mayoría, sobre todo en universidades periféricas, no así en las universidades más importantes del país y más antiguas, donde el clima social es diferente. Hay universidades de Gran Buenos Aires donde un altísimo porcentaje de estudiantes son de la primera generación universitaria y evidentemente provienen de sectores de base popular más definidos que los que pueden poblar las aulas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de origen social creo que tiene relación con la ideología política que manifiestan los estudiantes en un caso o en el otro. Pero este avance de la cámpora, en desmedro de esas agrupaciones que reflejaron el desarrollo anterior en el ciclo de Cristina y de Néstor, donde de alguna manera hubo momentos en el cual pareció creerse que la juventud era kirchnerista o mayoritariamente kirchnerista, cosa que no sé si alguna vez ocurrió, pero era una sensación que flotaba en los ambientes universitarios. Pero esas agrupaciones no eran agrupaciones integradas al aparato dispositivo del peronismo y del kirchnerismo, sino agrupaciones surgidas del seno del estudiantado, no regimentadas por la estructura de poder y en cierto sentido libres. En cambio, en ese sentido, estas agrupaciones a las que hago referencia, que por ejemplo lograron en Córdoba constituir un frente de 12 tendencias y ganar la FUC,
de una forma efímera, porque le duró el poder de la PUC un año, pero de todos modos fue un triunfo significativo. Estas tendencias eran representativas del estudiantado ante el kirchnerismo, o de la actitud del estudiantado frente al kirchnerismo, y no eran una expresión de un avance de la cúpula acá sobre el estudiantado. No sé si me explico, pero se trata de una diferencia que a mi juicio es fundamental. Una cosa es que tendencias universitarias, asumiendo la representación del estudiantado y considerando que su fidelidad primera es con los estudiantes, generen una corriente de apoyo a una política de Estado nacional y popular, y otra cosa es que una tendencia, como ocurre en el caso de la Cámpora, sea más bien una representación de la conducción del kirchnerismo ante el estudiantado. En el primer caso no una corriente que es ilegítima, y en el otro con un intento de copamiento que siempre está entre el juicio si es legítimo o no, y hasta qué punto representa una corriente orgánica de los estudiantes. Y creo que la Cámpora tiene enormes dificultades o dificultades estructurales para hacer una representación del estudiantado, y que eso tiene una importancia muy significativa en este retroceso, porque al mismo tiempo la Cámpora se ha constituido en la agrupación más poderosa dentro del movimiento estudiantil, de los movimientos nacionales que hay dentro del estudiantado, porque la Cámpora es una suerte, en lugar de ser una corriente nacida de los estudiantes, es una suerte de secta religiosa, con escaleras de ascenso al aparato del Estado, aclaremos, donde una especie de sumo pontífice o de sumo sacerdote ejerce una ejecutura vertical. Administra los premios y castigos, y, cosa muy significativa, es aplaudido y obedecido cuando acierta y también cuando se equivoca, porque una de las características de la conducción vertical, tanto en el conjunto del cristianismo como en el caso de la Cámpora, es que nunca se le dice al rey que está desnudo. Digamos, la conducción es genial cuando acierta, cuando elabora un discurso abarcativo y profundo, y sigue siendo genial, y sigue siendo aplaudida, y sigue siendo idolatrada cuando comete errores garrafales, como fue el caso de la disputa con la CGT de Hugo Moyano, o del vaciamiento de la campaña de Scioli en el 2015, que conducen al triunfo enemigo. Se busca en esos casos de errores que generan resultados catastróficos, explicaciones que nunca van a poner en cuestión la infalibilidad de la conducción, sino que van a poner en cuestión cualquier otra cosa. Después del 2015, los responsables del triunfo de Macri no eran los errores del kirchnerismo, sino la estupidez de los globoludos. Bueno, y así estamos claro, con ese sistema de juzgamiento de los hechos de la realidad, que llevado a la universidad, creo que genera una situación que favorece a los sectores retardatarios de la universidad, donde en realidad pujan desde hace mucho tiempo, por lo menos, incluso yo me remontaría a los orígenes de la recuperación de la democracia. Pujan dos tendencias que se manifiestan a veces más claramente y a veces más confusamente, pero en los cuales podemos identificar un sector del estudiantado conservador,
conservador en el sentido de satisfecho con el statu quo. Un sector que, digamos, después de haber obtenido graciosamente, sin lucha, porque así fue en 1983, la recuperación de la autonomía universitaria, del gobierno tripartito, de la libertad de cátedra y de una serie de banderas o de demandas que fueron el patrimonio de la reforma universitaria del 18, después de haber obtenido esas conquistas y haberse creado en la universidad un clima de tolerancia democrática y demás, todo lo que pretende es gozar de esa situación. Y no hacer ola, ni preocuparse por problemas ajenos a la universidad, vivirla a la universidad como una isla y descomprometerse del destino nacional. Eso puede parecer muy duro como juicio acerca de la comunidad universitaria, pero hay un hecho categórico que abona lo que estoy diciendo, y es que en los 39 años que llevamos de democracia política, la única ocasión en que vimos manifestaciones de masas de la comunidad universitaria fue a raíz del intento de López Murphy, justamente en un gobierno radical, el de la Rúa, de arancelar las universidades y achicar su presupuesto. O sea, solamente cuando tocaron un interés propio de la comunidad universitaria, la comunidad universitaria salió a las calles a manifestar masivamente, pero no lo hizo jamás, digamos, respondiendo o en solidaridad con grandes desastres y catástrofes que vivió el país en todos estos años. En primer lugar, todo el ciclo kirchnerista, todo el ciclo menemista, que fue frente al cual se colocó en una situación de impasibilidad sin manifestar ningún rechazo a que el país estaba siendo entregado al capital extranjero y al imperialismo mundial de una forma desembosada y descarada y catastrófica. Y que en ese momento, Aurelio, estaba también Franja Morada. Claro, Franja Morada ha sido la mayoría universitaria con poquísimas excepciones en todo el periodo que llevamos de vida democrática. Claro. Y el segundo sector, que creo que está en puja con el primero, es un sector que advierte con mayor o menor claridad que la universidad no puede ser una isla y que si el país fracasa, la universidad está condenada a fracasar también. Y a que en algún momento, como puede ocurrir, yo diría que casi con seguridad va a ocurrir, si tenemos que soportar un segundo gobierno de Juntos por el Cambio y el ajuste, castigo, impulsado por el Fondo Monetario Internacional, con un gobierno mucho más dócil, como sería el actual, como sería un gobierno de Juntos por el Cambio, reclame y tenga éxito en ser oída un ajuste estructural del gasto público argentino en todos los órdenes. En ese caso, la universidad va a ser una de las primeras en sufrir esa política, en padecerlo y además en una situación que achicaría al país, ajustándolo, evidentemente sería cada vez más limitados las posibilidades de éxito o de desarrollo profesional en casi todos los órdenes. Claro. Ese sector que advierte esa situación tiene una actitud de compromiso espontáneo mucho más fuerte con el destino nacional, y creo que es el que se desarrolló durante el ciclo kirchnerista y que en ciertas ocasiones, como el caso de la Universidad de Córdoba, en el caso de la Universidad de La Plata, supo
supo alcanzar en algunos momentos la mayoría, o por lo menos ser un sector, digamos, una representación amplia de franjas importantes del estudiantado. Claro. Pero eso tiene que desarrollarse para que pueda ser una corriente vigorosa dentro de la comunidad universitaria y el movimiento estudiantil. Tiene que ser genuino, tiene que alimentarse y crecer con un impulso del debate de los grandes problemas universitarios y nacionales, del rol de la universidad, de la investigación científica y tecnológica, y tiene que ser además en ese marco un sector que digamos que haga fluir en un clima internamente democrático dentro del movimiento estudiantil todo este intercambio de ideas, y completamente ajeno al sectarismo y los aparateos políticos torpes, el culto al jefe, que son las cosas que creo que explican este retroceso parcial en una situación en la cual potencialmente están dadas todas las condiciones para que avance en la universidad una corriente nacional, popular, democrática y revolucionaria encarnada en el estudiantado, que creo yo que tiene todas las posibilidades de advertir que en el contexto nacional e internacional la actitud de mirarse el ombligo no lleva a ningún lado, nada más que a la tragedia. Claro. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir con la aclaración de que lo planteo más bien como interrogantes que como certezas, porque creo que esta misma cuestión merecería ser debatida entre los que estamos interesados en el destino de las universidades del país para poder elaborar una posición al respecto que sirva a las fuerzas nacionales y populares. Claro. Bueno, gracias Aurelio por tu aporte. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña.